divulgadores de tecnología que tenemos en España. Él es súper activo en redes, tiene varios libros, uno de la historia de la microelectrónica, también últimamente habla mucho de fotovoltaica y también tiene otro libro sobre la historia del radar. Y bueno, pues si no habéis leído sus libros os recomiendo que lo hagáis y también que le sigáis en redes porque creo que siempre es muy acertado, ¿no?, en la visión que tiene y en lo bien que divulga estas ideas que a veces son tan complejas. Y estamos deseando escucharte, así que muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por tu amabilísima presentación. Espero estar a la altura, claro, seguro que es el fin. Bueno, antes de empezar, lo primero que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a la organización de este acto. Yo he dado muchas charlas en muchas universidades y en muchos cursos de verano, pero es la primera vez que voy a dar una charla en un curso de verano en mi universidad. Con lo cual, pues nunca es tarde si la dicha es buena y como decía el otro, pues llega a los juicios de satisfacción. Yo os voy a dar, tengo varias buenas noticias que daros antes de empezar. Yo voy a estar hablando 50 minutos. Minuto arriba, minuto abajo, porque es lo que me han dicho que tengo que estar. Voy a estar 50 minutos. Y vais a poder seguir en todo momento si estoy 50 minutos porque en todas las diapositivas vais a ver el número de diapositivas por la que voy, con lo cual podréis ver si efectivamente me ajusto o no a los 50 minutos. Esa es una primera buena noticia. La segunda buena noticia es que con mis diapositivas vais a tener que leer muy poquito, porque yo no pongo apenas texto, porque lo de leer y escuchar es prácticamente imposible hacerlo a la vez. Con lo cual no vais a tener prácticamente más que escuchar y poco más. Y la última buena noticia que os doy antes de empezar propiamente es que para intentar entender un poco lo asombroso de esta tecnología y de esta industria, de la industria microelectrónica, os voy a sugerir a lo largo de la charla algunos ejercicios de imaginación para que tratemos de entender algunas de las infinitas peculiaridades que tiene esta industria. Y la primera de los ejercicios de imaginación que os sugiero es ahora, que dice justo antes de empezar. Esta charla está pensada para las nuevas generaciones. Ya veo que algunos aquí ya no sois nuevas generaciones, ya sois generaciones actuales. Pero para las nuevas generaciones es interesante que escuchéis esto porque está organizado pensando en vosotros, en vuestro futuro. Y en ese futuro de las nuevas generaciones os sugiero como primera medida que hagáis un primer ejercicio. Imaginaos que ya estáis trabajando y que ya estáis trabajando en alguno de los sectores donde las nuevas generaciones de los tecnólogos y científicos de este país van a trabajar. En alguna empresa tecnológica, Indra, por ejemplo, tenemos aquí a alguien que está allí, o en alguna energética, o en algún banco, o en algún sitio de estos. E imaginaros cómo sería un día cualquiera en vuestra jornada laboral. Ahí tenéis un reloj de 24 horas, entonces imaginaros qué hacéis a lo largo de 24 horas en esa jornada laboral. Bueno, pues lo primero que vais a hacer es despertaros con un teléfono móvil, naturalmente faltaría más. Seguramente mientras estáis calentando vuestro desayuno aprovecharéis el tiempo para ver algún vídeo de vuestros influencers favoritos en alguna de las redes sociales que siguen. Cuando hayáis terminado el desayuno y ya vayáis a vuestro trabajo, seguramente os habréis comprado un vehículo, por supuesto que ya será eléctrico naturalmente, y ese vehículo estará dotado de un esto tampoco va a apoyar ya que digamos. ahí se va. Bueno, a ver. Tendréis algún vehículo que estará dotado de algún navegador, por supuesto. Mientras vayáis en el vehículo no deberíais utilizar el teléfono móvil, porque creo que son 4 puntos del carnet, ¿no? Cuando lleguéis a vuestro puesto de trabajo, a lo largo de vuestra jornada laboral vais a estar utilizando un ordenador portátil o de torre durante toda la jornada, cosa que compatibilizaréis, de verdad que desastre, que compatibilizaréis con el uso del teléfono móvil. Cuando volváis a vuestro domicilio, seguramente se os ocurrirá hacer algún tipo de actividad doméstica, actividad que compatibilizaréis. No se puede, es que así no puedo sorprender, porque si te está saltando todo el rato, pues... Déjame tu vamos a poner. Vale.
Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Martín, soy catedrático de electrónica en la Universidad Complutense. Estoy encantado de estar aquí, es la primera vez que doy una charla en mi universidad, bla, bla, bla. Claro. Recordad, estábamos haciendo un ejercicio de imaginación, os estaba diciendo que penséis en un día cualquiera de vuestra jornada laboral, ya habéis llegado al curro, habéis estado mirando el teléfono móvil mientras no mira al jefe, etc. Habéis vuelto a casa y os habíais dedicado a poner una lavadora mientras mirabais el teléfono móvil, naturalmente. Después os habéis ido a ver la tele mientras, por supuesto, miráis el teléfono móvil, faltaría más. Y como la tele es muy aburrida, pues seguramente acabaréis vuestra jornada laboral viendo alguna peli o serie en alguna de vuestras plataformas favoritas y por descontado que acabaréis el día enviando el último WhatsApp en vuestro teléfono. Muy bien. Bueno, pues si hacéis un pequeño recorrido por todos y cada uno de los artilugios que hay ahí, empezando por el teléfono móvil, pues veréis que todos y cada uno de ellos necesitan directa o indirectamente, algunos de manera esencial, para su funcionamiento de los chips, de los circuitos integrados. Y de eso va esta charla, de los chips y de los circuitos integrados y de la revolución que han supuesto en nuestro modo de vida. De manera que ahora ya sí, ahora ya propiamente comenzamos la charla, en la que también va a haber diversos ejercicios de imaginación, y lo primero que voy a haceros es daros el índice de la charla. Yo lo primero que voy a hacer es contaros, a mí estas cosas de la historia me gustan mucho, entonces os voy a dar una pequeña pincelada de cómo nació el circuito integrado, aunque la historia del nacimiento del circuito integrado solo daría para otra charla como esta, pero bueno, simplemente una pequeña pincelada. Después hablaré de la revolución de los chips, entraremos en detalles de eso, de qué es un chip, que todavía no lo hemos definido con detalle. Hablaremos de cuál es la tecnología que es capaz de fabricar esos dispositivos. Veremos un poco cómo es esta industria. Una de las pegas que tiene que yo sea el tercero es que mis dos anteriores intervinientes ya me han pisado varias cosas. Me hubiera gustado ser el primero y así se los hubiera pisado yo. Pero bueno, como la mía va a ser otra visión un poco diferente, pues no pasa nada, porque seguro que eso será diferente. Reforzamiento de ideas. Exactamente, reforzamiento de ideas. Y cómo y quién fabrica teléfonos móviles y finalmente una breve conclusión. Yo recuerdo mucho que no perdáis de vista esto y no perdáis de vista los 50 minutos, porque lo de los 50 minutos de los que nos dedicamos a esto de la docencia sabemos que es el tiempo límite que la atención de un ser humano es capaz de aguantar sin que le asalten pensamientos del estilo a ver si ahorco a este tío y se calla de una vez, ¿no? Bueno, pues espero que no entre en ganas de ahorcarme, porque voy a tratar de hacer esto lo más entretenido posible. Muy bien, pues nos metemos con el circuito integrado, con su nacimiento. Esto nació en el año 1959 de manera independiente y en dos empresas que eran rivales en el sector. De hecho, Jack Kilby en Texas Instruments y Bob Noyce en Fine Chip Semiconductor inventaron el circuito integrado. Claro, ¿por qué inventaron esto? ¿Cuál era la razón que había detrás de todo esto? Bueno, insisto, esa sería otra historia. Pero bueno, quedaros con la idea de que ellos resolvieron un gran problema que tenía la industria microelectrónica en aquel momento, y es que tenían que conectar muchos transistores. Un transistor tiene 3 patas, luego lo veremos. Tenían que conectar muchos transistores, cada una de sus patas, una a mano. Y eso era absolutamente inviable. Y ellos dieron con la solución, el circuito integrado. Porque el circuito integrado es un dispositivo en el que, en una única pieza de semiconductor, silicio, están metidos los dispositivos, los transistores y sus interconexiones. Y esa era la clave. Y las interconexiones. De manera que cuando finaliza el proceso de fabricación, está fabricado el circuito completo. Esa es la clave que hay detrás del circuito integrado. Las ideas que tuvieron Kilby y Noyce son bastante diferentes. La idea de Kilby es la que está a la izquierda y la de Noyce la que está a la derecha. Uno lo hizo con germanio, el otro lo hizo con silicio. De hecho, la idea más cercana a lo que es el circuito integrado moderno es la de Noyce, pero como Kilby la inventó antes, bueno, aquí hubo un litigio de patentes, en fin, una historia muy singular. En todo caso, a ellos, a ambos, los consideramos los padres del circuito integrado, y yo siempre digo que son también los tíos abuelos del teléfono móvil, porque todos los teléfonos móviles que tenéis en vuestros bolsillos o en vuestros bolsos llevan chips, llevan circuitos integrados para su funcionamiento. Al teléfono móvil, como ya he dicho antes, le voy a dedicar un apartado específico a esta charla, y ya entenderemos en su momento por qué. Bueno, los primeros tiempos de vida comercial del circuito integrado fueron cualquier cosa menos maravillosa, porque de hecho nadie los compraba. Nadie los compraba porque eran carísimos y porque no había aplicaciones evidentes para poderlos utilizar.
Tuvo que llegar el tiempo en el que aquello nació, los años 60, la Guerra Fría, la NASA, etc. Tuvo que llegar el viaje a la Luna para que se obtuviera el primer éxito comercial rotundo de los circuitos integrados. Fijaros, hasta el año 1965, el único cliente de las fábricas de circuitos integrados del mundo era el ejército de los Estados Unidos. Y la NASA, que en aquellos tiempos, y hoy día seguramente también, era una sucursal del ejército de los Estados Unidos. Bueno, pues una de las claves del éxito de la llegada del ser humano a la Luna está precisamente en que las naves del programa Apolo, las naves del Apolo, llevaban ordenadores construidos con circuitos integrados. Claro, si os ponéis a pensar qué era eso de viajar a la Luna, es que era un problema de mil pares de demonios. Porque ir a la Luna significaba salir de un sitio que se mueve a mucha velocidad, viajar a mucha velocidad, aterrizar en otro sitio, aterrizar en otro sitio, que se mueve a mucha velocidad y volver. Claro, para que eso tuviera éxito necesitaba un ordenador que guiara a la nave, que no se podía hacer con cualquier cosa, con cualquier dispositivo. Y de hecho, insisto, una de las claves del éxito está precisamente en Apollo Guidance Computer, el ordenador que llevaba las naves del programa Apolo. Ahí la tenéis, este es el ordenador, que era muy compacto en tamaño. Claro, las naves del programa Apolo, no sé si los habéis visto alguna vez, eran muy pequeñitas. Entonces era extraordinariamente pequeña, y aquí está un poco un pequeño homenaje a los chips que llevaban dentro esas ordenadores. Estos dos las llevaban el Apollo Guidance Computer de esas naves. Bueno, solo 41 años después, lo digo con solo, no lo solo, a Jack Kilby le concedieron el premio Nobel de Física por la invención del circuito integrado. A Noyce no se la concedieron porque el pobre hombre falleció 10 años antes. Y como sabéis, el premio Nobel solo se concede a científicos. Bueno, estas cosas que tiene el comité del Nobel, que a veces tarda más de la cuenta en reconocer un hecho verdaderamente trascendental en la historia de los seres humanos, y el circuito integrado sin duda es. Bueno, hecha el pequeño apunte histórico, vamos al chip. ¿Qué es un chip? Bueno, pues un chip es eso que tenéis ahí. Es decir, un chip es un circuito integrado, ahí lo tenéis, que está embutido en un material plástico que lo protege del medio ambiente, conectado con una serie de patas para poderlo insertar en la placa base del dispositivo donde lo queramos usar. La placa base de un ordenador, la placa base de un móvil, la placa base de una tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Si hacéis un poco de zoom en la imagen, veréis que en realidad lo que tenéis es el chip propiamente dicho y una serie de pelos que van saliendo por ahí para conectarlo con el mundo exterior. Y si volvéis a hacer zoom, pues vais a ver cosas tan divertidas como esta. Aquí tenéis, esto ya es una imagen muy amplificada, estas líneas coloreadas son pistas metálicas de interconexión entre transistores, los transistores están debajo, no se ven, y esto que veis aquí es un pad de conexión con el mundo exterior. Esto que veis aquí es un pelo, que es un hilo de oro, pero muy amplificado. Claro. Eso es esencialmente un chip. Y si seguís haciendo zoom y os metéis dentro del chip, o sea, taladráis esto y os metéis dentro y vais debajo, vais a ver que un chip es miles de millones de estas cosas MOSFET. ¿Qué es un MOSFET? Bueno, luego lo cuento. Esto que tenéis ahí es los transistores que llevan los chips, ¿no? Ese transistor, sin entrar en cómo funciona, alguno de los que está por aquí le he tenido que soltar este año el rollo de cómo funciona, no es el caso, que nadie se asuste. Bueno, son tres patas, una pata, otra pata y otra pata, y esas tres patas conectadas y haciéndolas funcionar adecuadamente, pues hacen que eso funcione como tiene que funcionar, que luego lo veremos. Llamo vuestra atención sobre los tamaños, ¿no? Fijaros, estamos hablando de nanómetros. De los nanómetros también hablaremos dentro de un rato. O sea, quedaros con esta idea. Un chip son miles de millones de transistores conectados. Ya está. Claro, ese transistor que veis ahí, de hecho, pertenece a un procesador que se llama Snapdragon 845, diseñado por Qualcomm, fabricado por TSMC, luego entraremos en los detalles de la industria, y seguro que muchos de vosotros lo lleváis encima, porque si tenéis un Galaxy o un Xiaomi, por ejemplo, lo lleváis dentro. Ese transistor en concreto. Miles de millones como ese transistor. Bueno, alguien lo ha dicho antes de los que me han precedido, desde los comienzos esta industria ha seguido una ley que se llama ley de Gordon Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel, esa célebre empresa de la que nos ha hablado Jorge antes,
Moore ya falleció hace un par de años aproximadamente, y lo asombroso de esta ley, claro, Gordon Moore en 1965 se puso a echar cuentas de cuántos transistores se metían en los chips desde que empezaron a fabricarse en el 60 hasta el año 65, y elaboró una ley con 5 puntos. La gráfica original de Moore tiene 5 puntos. Y predijo que el número de transistores se duplicaría cada año y medio, 2 años aproximadamente. Pero eso lo predijo en 1965. En 2025 sigue siendo cierto. De manera que, claro, una ley que implica una duplicidad cada año y medio es una ley exponencial. De manera que, si en los años 70, por ejemplo, como veis en esa gráfica, el número de transistores que había en un chip era 1000, en los años 2025 el número de transistores es 20.000 millones. 20.000 millones. No habéis oído mal. 20.000 millones. Esto es asombroso, sin duda. Pero es más asombroso todavía si pensáis que esos 20.000 millones están metidos en un espacio como ese. Ahí hay 20.000 millones de transistores. Claro, surgen muchas preguntas al respecto. La primera de todas, si ahí hay 20.000 millones, ¿qué tamaño tienen esos transistores, no? Pues esa es una muy buena pregunta a la que vamos a responder. Ahí tenéis una escala logarítmica, que empieza en el átomo, continúa por la cadena de ADN, proteína, virus, bacteria, tal, y acaba en la célula. Si tuvierais que colocar en esa escala el transistor de los chips más avanzados, no todos los transistores son tan pequeños, que coste, pero si tuvierais que colocar ahí la de los chips más avanzados, ¿dónde pensáis que deberíais colocar? En la proteína y la virus. Correcto. No, un poquito después. Entre la proteína y el virus. Ahí. Es decir, un titular periodístico. Un transistor de los chips más avanzados es más pequeño que un virus. Efectivamente, es más pequeño que un virus. Eso tiene una enorme serie de repercusiones. Por ejemplo, ¿cuántos transistores hay en una determinada superficie? ¿Cuántos? Pues en los chips más avanzados nos podemos encontrar con el orden de más de 200 millones de transistores, habéis oído bien también, por milímetro cuadrado. 200 millones de transistores por milímetro cuadrado. Eso tiene otra serie de repercusiones, que luego veremos también cuáles son. Claro, esto yo cuando me pongo a pensar en estas cosas, no sé a vosotros, a mí me explota la cabeza, pero constantemente, vamos. Porque pensar que en un milímetro cuadrado soy capaz de construir algo cuya unidad elemental es el transistor y meto 200 millones de esa unidad en un milímetro cuadrado, parece arte de magia. Pues no, no es arte de magia, es tecnología. Ni más ni menos que tecnología. Pero insisto, para que podamos entender bien lo que significa la ley de Moore, es decir, para que podamos entender bien cómo es esto de la escala de integración, os voy a sugerir otro nuevo ejercicio de imaginación de esos que os he dicho antes. Pues ahora bien, es decir, ¿cuál es el significado real de la ley de Moore? Imaginaros lo siguiente: el Auditorio Nacional de Música. Supongo que habéis ido alguna vez allí, eso está por la calle Santa Engracia, ¿no? El Auditorio Nacional de Música tiene un aforo de 2.300 personas. 2.300 personas. Es decir, imaginaros por un momento que el tamaño de los seres humanos hubiera evolucionado con la ley de Moore. Y nos hacemos la pregunta: ¿cuántas personas podríamos haber entrado en el Auditorio Nacional de Música si nuestro tamaño hubiera evolucionado con el tamaño de los transistores siguiendo la ley de Moore? Muy bien. Pues fijaros, si hubierais empezado en el año 1971, en el Auditorio Nacional de Música, que por cierto, esto es un ejercicio de imaginación, porque en el año 71 ni siquiera estaba construido, pero bueno, es igual. Habríais entrado 2.300 personas, que era precisamente el número de transistores que tenía el primer procesador, el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004, 2.300. Muy bien. ¿Qué habría pasado si hubierais vuelto en el año 82, 10 años después? Claro, el tamaño de los seres humanos se habría reducido y os podríais haber metido del orden de 130.000 personas, que era el número de transistores que tenía uno de los procesadores más célebres de Intel, el 286. Si hubierais vuelto en el año 2000, vuestro tamaño habría seguido reduciéndose y ya os habríais metido el equivalente a la población de Tokio. 37 millones, número de transistores del Intel Pentium 3. Seguro que alguno de vosotros tiene un Intel Pentium 3 en el portátil. Si hubierais vuelto ya en el año 2011, ya seríais tan pequeñitos que habréis entrado toda la población de China, 1.300 millones. El número de transistores del Intel Core i7. Si hubierais vuelto en 2017,
Y hace poco ya habíamos metido a todo el planeta, porque todo el planeta, 7.400 millones, número de transistores del procesador IBM Z14. Y por último, si hubierais vuelto hace un par de años, en 2023, ya nos habríamos tenido que inventar otro planeta, porque ya nos habíamos entrado 2 planetas juntos, porque 15.000 millones de transistores son los transistores que tiene el Bionic A15, del que luego vamos a hablar, que es el procesador de uno de los últimos iPhone. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la ley de Moore, ni más ni menos que eso. Como veis, algo verdaderamente asombroso. Muy bien, pero claro, surge una pregunta evidente, surgen muchas, ¿no? Pero sobre todo una, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué tecnología es capaz de fabricar esto? Bueno, pues una de las muchas peculiaridades que tiene el silicio con el cual se hace esto es que tiene que tener un grado de pureza extraordinario. Tiene que ser extraordinariamente puro. ¿Cómo de puro? Lo que viene ahora es un ejercicio de imaginación que algunos de mis estudiantes, 2 de los cuales están por aquí, ya han visto, con lo cual estamos callados, no podéis decir nada. Tiene que tener 9 nueves de pureza. 9 nueves de pureza. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? 9 nueves. No, no os dais cuenta. Es imposible que os dais cuenta. No hay nada de este grado de pureza en ninguna industria en la que penséis. Pensad, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Claro, uno cuando piensa que se toma un paracetamol, uno piensa que está tomando paracetamol puro. Mentira. No está tomando paracetamol puro. Está tomando paracetamol al 99%. En el mejor de los casos. El resto, el otro 1% no es paracetamol. Eso en la industria microelectrónica es un verdadero lodazal. Eso no vale para nada. Necesitamos 9 nueves de pureza. 9 nueves de pureza quiere decir que de cada 1.000 millones de átomos de silicio, ni siquiera uno puede ser de otra cosa que no sea silicio. Porque eso de una parte por billón estadounidense, no europeo, billón estadounidense son 1.000 millones. No os confundáis con eso, lo he puesto ahí. 1 billón son 1.000 millones. Ningún átomo puede, en 1.000 millones de átomos de silicio, ninguno puede ser otra cosa que no sea silicio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene otro ejercicio de imaginación. Eso que veis ahí lo conocéis, eso es Andalucía. Andalucía tiene una superficie de 87.000 kilómetros cuadrados. Para que las cuentas que voy a hacer ahora salgan redondas, pues rasco un poco de territorio de Portugal, de Badajoz, de Albacete, por ahí tal, y redondeo a 100.000 kilómetros cuadrados. 100.000 kilómetros cuadrados son 10 elevado a 11 metros cuadrados. Bueno, imaginaros que en esa superficie hacemos una plantación de abetos, a razón de 1 por cada 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados debe ser un poco más grande que esta sala, pero no mucho más. O sea que imaginaros que en todo ese territorio lo compartimentáis en parcelas como esta, y en cada una colocáis un abeto. Claro, si vais a poner un abeto por cada 100 metros cuadrados, quiere decir que vais a poner 1.000 millones de abetos, y esa no de abetos. Imaginaos por un momento que en esa plantación se han escapado 2 semillas de algo que no son abetos, un roble, por ejemplo. Y habéis plantado en todo ese mare magnum un roble en Huelva y un roble en Jaén. Es decir, que vuestra plantación tiene 1.000 millones de abetos y 2 robles. Claro, pues si a esa plantación le aplicamos los criterios de pureza que debe tener el silicio con el cual vamos a hacer los chips, a esa plantación habría que declararla contaminada por robles. De eso hablamos cuando hablamos de la pureza que tiene que tener el silicio de la industria microelectrónica. De eso estamos hablando. Algo extraordinario. No me cansaré de repetirlo. Y esta es una de las miles de maravillas que tiene esta industria. ¿Cómo se hace un chip? Bueno, pues un chip se hace, como diría el otro, con mucho cuidado. Cuando puentes se hace con mucho cuidado. Uno coge una oblea que tenga este grado de pureza tan elevado, primero la oxida, después le hace una serie de procesos que involucran una tecnología de la cual hablaba Daniel antes, la fotolitografía mediante la cual vamos a transferir de una máscara a esa oblea los motivos que van a dar lugar a un transistor, esos transistores que hemos visto antes. Vamos a implantar en zonas selectivas dopantes, impurezas que van a modificar propiedades de ese silicio, vamos a colocar metales para interconectar, etc. Bueno, todo eso repetido en una determinada secuencia que puede abarcar más de 1.000 pasos, sí, no exagero, más de 1.000 pasos, da como producto final una oblea procesada. Una oblea procesada que es como una pizza en la que hay muchos circuitos integrados.
electrónicos. He traído aquí una, luego la veis si queréis. Esto es una oblea procesada, como las de la industria microelectrónica. Esta no funciona, claro, si no, no lo hubiera traído. Pero aquí tenéis una oblea procesada, luego la veis si queréis. Por cierto, esa oblea estuvo procesada y falló en un centro que va a venir a España, IMEC, International Microelectronics Center, un centro que está en Lovaina, en Bélgica, y que va a tener, gracias al PERTE chip, es uno de los pocos resultados tangibles del momento del PERTE chip, va a estar instalada en Málaga. O sea, lo digo por si alguien piensa que a lo mejor ahí tiene un futuro, pues a lo mejor ahí tiene un futuro. ¿Qué tamaño tiene esa oblea? 200 millones. Esto es de 200. 300. Ah, 300. Estas son las de 300. Este es el estándar de la industria. Eso es. Claro, de todo esto hay una tecnología absolutamente crítica, que es la litografía. La litografía es esa técnica mediante la cual yo transfiero unos motivos que he definido en una máscara a una oblea para definir los transistores. Eso se hace con una máquina que fabrica, la máquina más avanzada para hacer esto, que fabrica un fabricante europeo del que hablaba Daniel antes, ASML. Esa máquina, ahí tenéis una imagen de cómo es, y ahí tenéis un esquema de cómo es el equipo. Con un ciudadano ahí a la izquierda para que os hagáis una idea de los tamaños. Para que os hagáis una idea, la máquina más avanzada que comercializa ahora mismo ASML, lo que se llama ultravioleta extremo de alta apertura numérica, da igual lo que eso quiera decir, cuesta la bonita cifra de 300 millones de euros una. De esos dos. Pero esta ni siquiera es una máquina que se fabrique en Europa. O sea, es que ni siquiera esto es verdad. Porque si uno ve cuál es la cadena de suministro de la máquina de ASML, pues uno se encuentra con que la fuente de radiación ultravioleta extremo se fabrica en Estados Unidos, los espejos del equipo se fabrican en Alemania, los pods donde se colocan las obleas se fabrican en Japón, el equipo de vacío se fabrica en Gran Bretaña, en fin. Ahí veis un poco los porcentajes de los distintos proveedores de la máquina. Es decir, esto es una de las cosas que Daniel lo dijo antes y yo lo iré recalcando todas las veces que sea necesario. Esta es una industria global, afecta a todo el mundo. Y pensar que alguien va a ser capaz de tener todos los elementos de la cadena en su país, está loco. Está loco o en China. En China, entonces ya no digo nada. Pero China eso no lo tiene. No, claro, esto es lo que no tiene China. Todavía, efectivamente. Bueno, esta máquina es la que permite hacer lo que hoy día se conoce como la punta de lanza de la industria microelectrónica, que es el transistor vertical. Claro, ¿cuál es el problema de los... ¿A qué problema hemos llegado? Que los transistores ocupan una determinada superficie, ¿no? Claro, si pensáis que el transistor es algo como lo que veis ahí, pues esto, claro, lo puedo hacer pequeño, pero no lo puedo hacer infinitamente pequeño. Luego esto se lleva a una determinada superficie. Si yo quiero meter más transistores en esa cierta superficie, o reduzco las dimensiones, que ya no las puedo reducir más porque deja de funcionar, o hago otra cosa. Bueno, pues hago otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que hago? Pues en vez de hacerlo en horizontal, lo hago vertical, lo pongo vertical. Y al FinFET, en vez de hacerlo en horizontal, lo hago vertical. ¿Qué ocurre entonces? Que en la misma superficie que ocupaba el MOSFET, en vez de tener una, a lo mejor puedo tener 2, 3, 5, etcétera, 15. Hacen exactamente lo mismo que el MOSFET, pero ocupan mucho menos espacio. Y por lo tanto, puedo meter más en una determinada unidad de superficie. Ahí tenéis una imagen, esta sí real, de lo que se llama un inversor CMOS, da igual, de electrónica digital, y aquí veis los tamaños que tienen estas cosas. Fijaros, nanómetros. Empiezan a aparecer muchos nanómetros por ahí. Antes nos han hablado de nanómetros, luego hablaré de nanómetros, y daré algún detalle de esto de los nanómetros. Claro, si yo tengo, recordad, 200 millones de transistores por milímetro cuadrado, para que eso funcione los tengo que conectar. Claro. O sea, pero si yo tengo claro, cuando yo tenía 2 transistores, pues conectarlos era muy fácil, porque como cada transistor tiene 3 patas, pues yo pongo un hilito que conecte uno con otro, los tres terminales de uno, los 3 terminales de otro, y ya está. Claro. Pero cuando en vez de tener 2 tengo 200 millones, claro, tirar hilos para conectar los 200 millones ya no es trivial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer una especie de tarta de chocolate bizcocho. O sea, yo tengo que colocar una capa de aislante, una capa de metal, va a conectar unos
cuantos, otra capa de aislante, otra capa de metal, va a conectar otros cuantos y así sumes y sigue subiendo. De manera que si miráis un chip en corte transversal completo, os vais a encontrar algo parecido a esto. O sea, veis que esos transistores de los que hablaba antes, que luego daré algún detalle más, están aquí abajo, y luego todo lo que viene por encima, las zonas naranjitas son las interconexiones metálicas y las zonas grises son los aislantes entre esas interconexiones, claro, porque yo no puedo conectar las dos capas metálicas juntas porque se cortocircuitan, obviamente, entonces tengo que aislarlas entre ellas. Aquí, esto que tenéis aquí tiene, lo veis en la imagen, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de interconexión, 5 capas de interconexión. Claro, si lo vierais esto en una imagen real, hicierais una foto ampliada, pues veréis que un chip visto desde más o menos dentro es algo parecido a eso. Esas son las pistas de interconexión metálicas de un chip en el que las capas aislantes se han eliminado, se han quitado con disolventes químicos para poderlas verter. Y como veis es algo parecido a una gran ciudad. O sea, estos son, digamos, los transistores serían los edificios, las calles serían las pistas de interconexión y los seres humanos que caminamos por ahí pues seríamos los electrones, más o menos, para hacernos un poco así. Y ahí tenéis un poco un corte transversal de otro chip en el cual hay, fijaros, 7 niveles de interconexión. Otra noticia, hoy en día los chips más avanzados tienen 15 niveles de interconexión. 15 niveles. En los últimos chips que fabrica TSMC para Apple, que tienen un tamaño un poco mayor que 1 centímetro cuadrado, que tienen esos 20.000 millones de transistores, cuando uno empieza a echar cuentas de cuánto ocupan las líneas de interconexión en esos distintos niveles, ocupan decenas de kilómetros. También estamos hablando de todo eso. Y todo eso tiene que funcionar, porque si en alguna de esas pistas de interconexión se produce un fallo, se produce un corte, eso deja de funcionar. O sea que os podéis hacer una idea de... También hablaremos un poco de todas estas cosas. Claro, aquí es donde más me han pisado mis antecesores, que es las peculiaridades de esta industria. Claro, yo fijaros, ni siquiera la he llamado industria microelectrónica, la he llamado industria global, porque esa es la característica que la define. Es una industria global, por excelencia. ¿Cómo? Pues fijaros, esto es parecido a una diapositiva que han puesto antes. Imaginaros cuál es el camino que va a hacer una oblea de silicio desde que se obtiene hasta que se convierte en un producto final. Bueno, esa oblea probablemente se haya obtenido en Japón, habrá viajado a Estados Unidos, en Estados Unidos se habrá procesado en varias fábricas, habrá retornado a Asia, al sudeste asiático, en Malasia, Singapur, Vietnam, etc., se habrá testado, cortado, encapsulado, probado, habrá viajado de nuevo a otro país asiático, a China. En China ese chip ya encapsulado se habrá incorporado a la placa base de un teléfono móvil, por ejemplo, o de un ordenador portátil, y eso ya que va a llevar el logo del que lo va a comercializar, o sea, el logo de Apple, o el logo de Lenovo, o el logo de cualquiera de ellos, es lo que vamos a comprar en nuestro proveedor de este tipo de cosas. Bueno, en ese recorrido habrá recorrido típicamente más de 4 países, al menos 3 viajes alrededor del mundo, al menos 40.000 kilómetros, 100 días, es decir, es una industria global por excelencia, global por excelencia. ¿Cómo es este ecosistema? Esta es otra que me ha avisado Daniel cuando lo he visto y lo mato, porque espero que no entre en detalles. ¿Cómo es este ecosistema? Esta es una industria de una complejidad extraordinaria y basa su éxito en la división del trabajo. Eso que decían los marxistas, ¿no? La división del trabajo. Pues, el éxito está garantizado por esa división del trabajo. Porque fijaros, aquí hay desde empresas que diseñan el software, empresas que diseñan las herramientas que van a utilizar los que diseñen el chip, empresas que fabrican los equipos con los cuales se van a fabricar los chips, empresas que proveen de las materias primas, el silicio y tantas otras cosas. Y luego los propios fabricantes, que los hay a su vez de varios tipos. Están lo que se llaman los fabricantes integrados. ¿Qué es un fabricante integrado? Un fabricante que diseña y fabrica. Por ejemplo, hay nombres muy conocidos. Intel, por ejemplo, Texas Instruments. Bueno, Texas Instruments es semi-integrado. Infineon,
hablar algo de Europa, Infineon, ST Microelectronics, también Europa, NXP, también Europa, en fin, esos son fabricantes integrados, diseñan y fabrican. Pero donde encontró la clave del éxito de la industria microelectrónica fue en la separación de esos dos aspectos, el diseño por una parte y la fabricación por otra. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que los costes de montar una fábrica eran inasumibles, ¿no? Prohibitivos, lo ha dicho Jorge antes. Hoy día montar una fábrica de chips avanzados está en el orden de los 20.000 millones de dólares. Montar la fábrica, no digo ya echar a andar. Entonces, claro, no hay muchos fabricantes en el mundo que se puedan permitir invertir 20.000 millones de dólares en una fábrica que va a funcionar al cabo de 2 o 3 años de montarla y que va a estar en el mercado operativa unos 5 o 6 años y no más. Inasumible completamente. Bueno, pues, ¿dónde se encontró el éxito? En la subdivisión. Hay empresas que se llaman fables, fables etimológicamente quiere decir sin fábrica, es decir, no fabrican, diseñan. Ahí están los nombres más conocidos de esto, ahí lo veis. Pues ahí veis, por ejemplo, Nvidia, con sus chips de inteligencia artificial, veis la manzanita, el cerebro de iPhone, que seguro que alguno de los que hay aquí lo tienen, veis a Qualcomm, AMD, etc. Luego están las foundries que hay gente que lo traduce por fundición, a mí me parece una traducción horrorosa, porque cuando oigo fundición me veo un alto horno, de estos de láminas de acero, en fin, yo lo sigo llamando foundry y me quedo tan mancha. Bueno, pues ahí en las foundries está la foundry por excelencia, que es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y ahora tengo otra buena noticia que daros, Global Foundries. Global Foundries es uno de los grandes fabricantes foundries que existen en el mundo. Luego veremos las cifras. Pues en Global Foundries, en la sede central de Global Foundries, que está en Malta, Malta estado de Nueva York, no Malta isla, Malta estado de Nueva York, allí trabaja una antigua doctoranda mía, una mujer que hizo la tesis doctoral conmigo y que está trabajando allí en puestos de altísima responsabilidad. María Toledano, como esto lo verá en algún momento cuando lo cuelgue, la saludo, porque siempre que puedo doy el comentario de María Toledano. Verdaderamente extraordinaria mujer. Bueno, quiero decir con esto que si habláis inglés, claro, y tenéis arrojo y ganas, el mundo es vuestro. En este momento, además, precisamente en este momento, el mundo es vuestro en lo que tiene que ver con esta industria. Y finalmente hay industrias que hacen, no muy conocidas, montaje, test, empaquetado. Todas están en el sudeste sitio. Esa es la industria microelectrónica. Ese es el ecosistema de la industria microelectrónica. Una industria, que alguien lo ha dicho también, que cada vez tiene menos actores. Porque, fijaros, aquí hablo de este siglo. Y aquí aparece otra vez el numerito del nanómetro. Eso es lo que se llama en la industria el nodo. Nodo, quedaros con eso del nodo. El nodo es la dimensión que define lo excelente o no tan excelente que es un chip, un determinado circuito integral. A principios de este siglo, el nodo de vanguardia, el nodo más avanzado, era el de 130 nanómetros. Y habían fabricantes que fabricaban chips en el nodo de 130 nanómetros, sí, todos estos. Todo eso, seguro que hay muchos nombres que suenan, Panasonic, Mitsubishi, etc. A medida que ha ido avanzando el siglo, los nodos se han ido reduciendo. ¿Por qué? Porque el nodo, luego lo veremos, es una dimensión del transistor. Cuanto más pequeño es el nodo, más pequeño es el transistor. Más transistores hay en un chip, mejor es ese chip, más potente. Bueno, pues como veis, la cosa se ha ido reduciendo, ¿no? Y al día de hoy nos encontramos, como ha dicho Jorge antes, que tenemos a 3 fabricantes solo, en realidad 2 y medio, porque Intel está de aquellas maneras, que sean capaces de fabricar los chips más avanzados, los chips del nodo de 5 nanómetros. Por cierto, luego lo diré, desde los 20 y tantos nanómetros, lo del nanómetro y el tamaño ya no tiene mucha relación. También lo veremos un poco más adelante. O sea que quiero decir que esta es una industria que cada vez está en manos de menos actores principales, por los extraordinarios costes que representan. Ahí tenéis la facturación de la industria de los chips, de la industria microelectrónica, esta cifra la ha dado Jorge antes, en miles de millones de dólares. No, yo no digo billones porque el billón es el billón americano y nos liamos. Miles de millones de dólares. Para este año se supone que estaremos en el entorno de los 700.000 millones de dólares.
solo la industria de semiconductores, porque si aquí le añadís la industria que depende explícitamente de los semiconductores, pues esto lo tenéis que multiplicar pues seguramente por 5, por 6 o por más. Por 6. 7. Pues ya está, por 7. ¿Dónde están las principales fábricas de chips del mundo? Digo las principales, no voy a decir todas, digo solo las principales. Pues como veis, el planeta es un desierto, salvo la región Asia-Pacífico y salvo Estados Unidos y algo Europa, algo, poco, algo. Si entramos en detalles, en Europa tenemos grandes fábricas de los grandes en Israel, si es que Israel es Europa, Irlanda y Alemania. En Alemania se supone que dentro de poco va a haber otro, que va a ser TSMC, además de Global Foundries. Si nos vamos a Estados Unidos y entramos solo en fábricas, no en diseño, fábricas, estoy hablando de fábricas, pues veis que hay unas cuantas, falta una, que ha empezado a funcionar hace relativamente poco, en Arizona, de TSMC. Es una fábrica curiosa porque es de TSMC, está en Arizona, pero está operada al 100% por operarios de Taiwán. O sea, Taiwán no se fía de los trabajadores de Estados Unidos y se los ha traído a todos desde Taiwán para que hagan funcionar su fábrica. Y aquí es donde está Valladolid. Malta, estado de Norte. Pero donde está todo el mogollón metido, como veis ahí, es en la región Asia-Pacífico. Ahí veis Singapur, Taiwán, Corea, Japón y sobre todo, ahí lo veis, China. En China continental es donde están hoy en día la mayor cantidad en número, no digo en calidad, en número de fábricas de chips del planeta. ¿Quiénes son los mayores fabricantes por volumen de producción? Sin la menor duda, TSMC. TSMC se lo lleva todo. Más de la mitad de los chips de vanguardia del planeta los fabrica TSMC. Otra cosa son las valoraciones bursátiles, porque la valoración, ya sabéis que la bolsa es un juego bastante parecido a un casino. Entonces, en la valoración bursátil la cosa cambia. Y de hecho, si veis ahí, el rey del mundo en este momento es Nvidia, seguro que lo sabéis, por los chips de inteligencia artificial. Pero ya lo sabéis, ya podéis ir programando la verdad cuando salgáis de aquí. Nvidia no los fabrica. A los chips de Nvidia se los fabrica TSMC. Tiene una gran valoración bursátil, por supuesto. Fijaros que todos los azul oscurito son de Estados Unidos, pero casi todos son foundries. Estos son fabless. Foundries prácticamente no hay ninguna. O sea que cuidado con eso. Que el núcleo del diseño está en Estados Unidos, pero el núcleo de la fabricación. Muy bien, pues para ilustrar hasta qué punto esto es una industria global, os voy a poner el ejemplo por excelencia que lo ejemplifica de manera manifiesta. El teléfono. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar desde que se diseña? Desde que se diseña, ahora esto va muy rápido, desde que se diseña el software que va a utilizar el procesador hasta que lo tengo en la mano y hablo con mi vecino del cuarto. Bueno, pues todo esto empieza cuando una firma europea dice, os voy a explicar cómo se hace el diseño de un iPhone, que tiene un pequeño matiz respecto a otros. Ahora lo contaré. Hay una firma europea que licencia la arquitectura, ARM. Seguro que si estáis metidos en este ajo, os suena, ARM. Hay una empresa en Estados Unidos que proporciona el software basado en esa arquitectura para diseñar el chip. Y hay una empresa, Fabless, de Estados Unidos, que lo diseña. En el caso del iPhone, esa empresa Fabless y el fabricante del móvil son el mismo, son Apple. Pero si esto en vez de ser el iPhone fuera un Xiaomi, por ejemplo, pues el fabricante del teléfono sería Xiaomi, el diseñador, el Fabless, el que diseñaría el chip, sería Qualcomm. Eso es distinto. ¿Vale? Muy bien. Mientras está ocurriendo todo esto, que no deja de ser más que el diseño, es el diseño del asunto, en paralelo hay empresas que están distribuidas por todo el mundo, principalmente en Europa, en Japón y en Estados Unidos, que suministran los equipos con los que se fabrican los modelos. En paralelo también, mientras todo esto ocurre, alguien está extrayendo el óxido de silicio de una mina, Estados Unidos o de Canadá, porque una peculiaridad del silicio, una de las muchas, es que el silicio es el elemento sólido más abundante de la corteza terrestre. La tercera parte cuando pisáis tierra, pisáis silicio. Pero ese silicio que pisáis es un silicio contaminado, es un silicio que es óxido de silicio. Y ese óxido de silicio hay que purificar. Bueno, pues una vez que alguien extrae ese
ese óxido de silicio, un fabricante de Japón lo va a purificar y va a obtener un lingote de silicio. Ese lingote se va a ir a Corea del Sur, donde se va a cortar en rebanadas. Es como un salchichón. Esas obleas, si os dais cuenta, es como un salchichón gordo, pues las obleas son la rodajita del salchichón. Y todo esto va a confluir, todo, absolutamente todo, confluye en un fabricante de Taiwán, que recibe las máquinas, recibe las obleas y recibe los diseños y fabrica el procesador. Es este TSMC, en el caso de nosotros. Una vez que ha procesado la oblea, la envía a una empresa que subcontrata en el sudeste asiático, donde la van a testar, la van a cortar, la van a probar y la van a encapsular. Eso se lo va a enviar a un montador de China, del que han hablado antes, Foxconn, que lo va a montar en la placa base del iPhone. Y eso finalmente lo va a recibir el fabricante, que es el fabricante Apple, con su iPhone, lo va a meter en la cajita y os lo va a vender. Entonces, claro, cuando os lo vende, el único logo que aparece es el de Apple. Efectivamente, es así. Porque esta es otra de las peculiaridades de esta industria. Como los fabless y las foundries no compiten, sino que colaboran, no veréis el logo de TSMC en ningún producto. Nunca. ¿Por qué? Porque ¿para qué? No le hace falta. TSMC lo que hace es fabricarle a Apple su diseño y Apple le coloca su logo. Se queda tapacho. De hecho, lo vais a observar. En todo este proceso, fijaros que intervienen reglas de diseño, suministro de equipos, procesos de fabricación, procesos de comercialización. Todo esto es lo que ocurre para fabricar un teléfono móvil. Que no olvidéis que esto que acabo de contaros, estas son las placas base de un iPhone, del iPhone, ya ni me acuerdo cuál es, el 15, con los números del iPhone me quiero decir. Esto es cómo se ha fabricado este chip. Pero es que hay otros tantos chips conectados que han seguido un proceso de fabricación más o menos parecido. De manera que si veis otra vez el mapa del mundo, el mapa mundi, pues veréis, otro mapa que ha pisado Daniel, que veis que el diseño, el equipamiento, la comercialización, fabricación, estamos recorriendo el mundo. Es decir, el teléfono móvil es un teléfono global y todos lo son. Claro, esta idea que tiene el actual inquilino de la Casa Blanca de que va a poner una fábrica en Estados Unidos que va a fabricar los teléfonos móviles, pues como decía el otro, no sé, Rick, a mí me suena raro, pero en fin, él sabe. No que tengo que decirlo, ya lo he dicho. Bueno, unas breves conclusiones de todo esto. Cuidado que todavía quedan algunos ejercicios de imaginación. No relajéis, que todavía queda poco. Queda poco, voy bien el tiempo. Muy bien, hasta el año 2010 la industria siempre respondía de la misma manera. Un cliente le decía, pues quiero que el procesador haga tal cosa, con este que me has hecho no me vale, no te preocupes, le pongo más transistores. Perfecto. Y esto ha funcionado bien hasta el año 2010, pero a partir del año 2010, cuando ya no ha sido posible meter más transistores, porque ya no hay manera de hacerlos más pequeños, la cosa se ha empezado a complicar. Pero la industria microelectrónica tiene unos ingenieros con una imaginación desbordante. De manera que han sido capaces de resolver todos los problemas habidos y por haber que les han aparecido por el mundo. Ahora aparecerá algo. Es decir, que la ley de Moore no es simplemente más transistores, es más transistores y mucha innovación detrás. Y esa innovación hoy en día está espoleada por esas tres tecnologías. La telefonía 5G, que ya casi es actual, y sobre todo la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Pero sobre todo la inteligencia artificial. Claro. Todo esto ha sido posible, este es un pequeño homenaje al MOSFET al que tengo un gran cariño, porque yo esto se lo explico a mis estudiantes desde hace muchos años, entonces tranquilos, no voy a explicar nada, porque explicar cómo funciona el MOSFET es un paquete de 1000 demonios. Simplemente el MOSFET es un dispositivo que funciona como un grifo, es un grifo. O sea, ¿cómo funciona un grifo? Yo conecto un chorro de agua que viene por la fuente, por la cañería, y sale por el drenador al vaso, a través de una puerta. Pues eso es lo que hacemos con un chorro de electrones, con un paquete de electrones. Eso es lo que hacemos, ni más ni menos. Entonces diréis, otro titular periodístico, un chip que es miles de millones de grifos funcionando de manera coordinada. Ya está. Eso es lo que hace nada más y nada menos que un chip. Funcionar como miles de millones de grifos, simplemente. Claro, todo esto ha tenido una evolución. Cuando ya no somos capaces de hacer más pequeño el MOSFET estándar, lo ponemos en vertical y cuando ya el vertical no funciona, le hacemos otras perrerías. Y eso es la evolución
del MOSFET, del FinFET y lo que se llama el GAAFET. GAAFET, Gate All Around FET. Da igual que sea eso. Una evolución del asunto. Hoy en día, el MOSFET fue la clave de todo hasta el año 2012, más o menos. El FinFET tomó el relevo. Y desde el 2024, más o menos, el año pasado, ya se empieza a sustituir por el GAAFET. Y la pregunta es, ¿y después de esto? Porque claro, esto se acabará también, efectivamente. Esto también se va a acabar. Ya hay gente pensando en este asunto. Y lo que va a venir después, ahí tenéis una imagen tomada en microscopía de verdad. IBM, esto es falso. No lo creáis, IBM no fabrica nada. Esto fue una publicidad que salió en su día, que habían hecho transistores de 2 nanómetros. No hay transistores de 2 nanómetros. Ahora os meteré una cuña publicitaria sobre ese asunto. Pero esto es un dispositivo real, no cabe nada. Pero hay gente pensando en posibilidades nuevas con esto. Y esas nuevas arquitecturas son esto que aparece aquí, el CFET. CFET, o, fijaros, por razones que no voy a contar, en la electrónica digital, la unidad básica de funcionamiento es un transistor canal N con un transistor canal P. Da igual lo que signifique, tienen que ir los dos juntitos. Eso es un inversor. Claro, cuando yo los hago con el FinFET, pues así están, separados y juntos. Con el GAAFET, separados y juntos. Pero alguien ha dicho, hombre, para meter más, en vez de ponerlos separados, vamos a ponerlos uno encima del otro. Y entonces ponemos ese encima y ya está. Claro, de pasar de aquí a aquí, ¿qué significa? Que si aquí puedo meter un transistor, ahí puedo meter dos. Estoy duplicando la densidad. Claro, esto es muy fácil ponerlo en un papel, pero hay que hacerlo. Pero a mí me consta que ya se está haciendo. De hecho, otro de mis antiguos doctorandos que trabaja en IMEC Lovaina, pues ya me ha contado que están haciendo cosas. Las están probando. Y otras cosas también muy interesantes, que todo esto hasta el momento es silicio, pero estas láminas que aparecen aquí con el canal 2D, esto ya no es silicio. Esos son materiales que se llaman seleniuro, sulfuro de molibdeno. Esos son nuevos materiales que están por ahí apareciendo para estas cosas. Bueno, y aquí viene lo de los tamaños. Fijaros, otra vez el MOSFET. Hasta el año 2012, cuando os decían, yo fabrico transistores en el nodo de 90 nanómetros, os estaban diciendo, mis transistores, el canal del transistor tiene 90 nanómetros. Es decir, hasta el 2010, la longitud del canal y el nodo eran lo mismo. Desde el 2010, la diferencia entre el nodo y la realidad es marketing, ni más ni menos. O sea, ya no se hace, eso ya no ocurre. Desde que cambió la arquitectura del transistor, es decir, desde que el transistor en vez de hacerse así, se hace así, la dimensión, longitud del canal ha perdido sentido. ¿Sigue habiendo longitud del canal? Sí, pero ya no es el parámetro que mejor define lo pequeño o lo grande que es el transistor. De manera que eso lo podéis ver perfectamente aquí. La evolución de los tamaños con el nodo. ¿Veis ahí el nodo? Tamaño nominal y tamaño real. Fijaros, hasta el nodo de 90 nanómetros, bueno, menos, 65 nanómetros, coincidían perfectamente, a partir de ahora ya no coinciden. Es decir, nadie fabrica transistores de 2 nanómetros. Eso no existe. No existe. ¿Quiere eso decir que los transistores que se fabrican son mucho peores? No, no. Simplemente lo que quiere decir es que no hay 2 nanómetros ahí. Ya está. No digo menos. ¿Cuál es el futuro? Pues lo que se llama dentro del sector more than Moore, más allá del Moore, ¿no? ¿Qué es qué? ¿Qué es más allá del Moore? Pues hacer integración en 3D. Claro, imaginaros un chip en el que hacéis un chip siguiendo las reglas que hemos visto hasta ahora para cálculo, y luego otro para almacenamiento, y otro para sensores, y los conectáis entre sí, y los ponéis uno encima del otro. Pues tenéis 3 en 1. Entonces lo que tenéis es lo que se llama el chiplet. Esto es algo muy de moda en la industria en este momento. Hay chiplets 2D, este es el chiplet 3D. ¿Tiene problemas que resolver? Muchos. Uno no menor es que el calor que hay que evacuar aquí, pues hay que evacuarlo. Y de momento no se le ha ocurrido a nadie hacer algo que sea la panacea. Pero no me cabe la menor duda de que acabará sucediendo. El último ejercicio, este ya no es de imaginación, este es de delirio absoluto. Imaginaros por un momento que otra de las grandes industrias del mundo, la industria aeronáutica, hubiera seguido una evolución parecida a la industria microelectrónica. En particular en dos parámetros, la velocidad y el coste. Imaginaros por un momento que la velocidad de un avión
hubiera seguido el ritmo al que ha seguido el ritmo de integración de los transistores en un chip. Y que el coste hubiera seguido también el ritmo del coste de los transistores. Entonces, empezamos en el año donde se fabricaron el primer chip, 58-58. Ahí había un dispositivo, un avión muy famoso en aquellos tiempos, F-104 Starfighter. Ese avión volaba a 2.100 km/h y costaba, a precios actuales, 16 millones de dólares. Imaginaros, repito, que esa velocidad hubiera evolucionado con la escala de integración y que ese coste hubiera evolucionado con el coste de los transistores actuales. Entonces, ¿cómo serían los cazabombarderos actuales? El Eurofighter, sin ir más lejos. Pues volaría a 10 a la 13 km/h, os recuerdo que la velocidad de la luz es 10 a la 8 km/h, y costaría 10 céntimos de euro. Y el tamaño sería pues el de una cabeza de alfiler, aproximadamente. De eso hablamos cuando hablamos de la evolución de la industria microelectrónica. Exactamente eso. Si os dais cuenta, me ha ajustado perfectamente el tiempo, queda una diapositiva. La última diapositiva, en mi caso, siempre es una diapositiva dedicada a la publicidad y a la autopromoción. Yo tengo una página web que se llama unpocodecienciaporfavor.com. Si la abrís en un ordenador de torre, la veréis así. Si queréis abrirlas en un portátil, os recomiendo que saquéis el portátil porque ahora viene un código QR para que lo capturéis. Ahí podéis verla perfectamente y ahí veréis las cosas en las que escribo, de las que las charlas que doy, los vídeos, etcétera, patatín, patatán. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Yo creo que está claro por qué hemos invitado a Ignacio a darnos esta charla y porque creo que estamos haciendo un ejercicio un poco tipo la peli esta de Memento, ¿no? Yo creo que mi charla y la de Jorge van a cobrar sentido gracias a la charla que ha dado ahora Ignacio y gracias a las tres charlas vais a entender mejor, yo creo, la charla que viene a continuación de Tony y la mesa redonda de esta tarde. Les ha gustado el tiempo perfectamente, pero desde que hemos empezado tarde digital vamos con un buen de retraso. Igual tenéis alguna pregunta. De todos modos, como Ignacio se va a quedar todo el día, siempre podéis aprovechar a hablar con él. Sí, dos muy rápidas. ¿Cuál es el límite de miniaturización de los chips? ¿Hasta dónde voy? Coño, habrá un mínimo que dice hasta aquí ya físicamente no se puede. Y segundo, los chips, digamos, más básicos, más baratos, los habéis un poco denigrado, pero yo creo que puede ser como los automóviles. Los automóviles eléctricos se están haciendo gracias a los de combustión. O sea, los que te dan la pasta son los que más se venden, aunque sean el coste, para hacer luego los top, ¿no? Claro, sí, muy acertadas tus dos preguntas. A una ya la he contestado Jorge antes. O sea, los chips de los nodos más avanzados representan un volumen de mercado ridículo. O sea, TSMC factura, creo que es el 2 o el 3% de su facturación es de los chips avanzados. El resto, el núcleo central de su facturación es en los chips de los que se han llamado antes los nodos maduros. Claro, yo no he pretendido denigrarlos, simplemente he pretendido dar una imagen de dónde está la frontera en este momento. Pero, por supuesto, la industria del automóvil vive de los chips maduros, la industria aeronáutica vive de los chips maduros. Y si sigues, hay muchas, casi todas, la industria de los electrodomésticos vive de los chips maduros, por supuesto que sí. ¿Y dónde está el límite? El límite está en la escala atómica, por supuesto. Es evidente que no vamos a poder hacer un transistor más pequeño que un átomo. Pues, hombre, todavía nos queda para llegar al átomo, pero ya no estamos muy lejos del átomo. Soy Carlos Solareda, también soy abogado, te agradezco mucho, Ignacio, toda la explicación porque la verdad ha sido muy clarificada. Dos preguntas un poco, a lo mejor, no sé si son específicas de lo que has hablado, pero bueno, un poco por cultura, yo creo. El precio de un chip o de una platea de TMS, ¿cuánto puede ser? Digo, para ver el precio de los años, el precio del iPhone y dices, oye, muy buena pregunta. Y la otra sería, se habla mucho ahora de inteligencia artificial, pero yo ya estoy empezando a escuchar mucho sobre la computación cuántica.
Entonces, ¿esto cómo va a afectar a los chips? ¿Les afecta en algo o no? O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Digo, ¿les va a afectar en algo? ¿Va a ser más, incluso más exigente que la inteligencia artificial, la computación cuántica? ¿O no? Sería... Muy buenas preguntas las dos que has hecho. La primera, TSMC vende a Apple el procesador ese que os hablo cómo se hace, el A15 Bionic. El precio al cual TSMC se lo vende a Apple es $130. $130. Habida cuenta que el iPhone cuesta en el mercado unos 1.000, pues ya te ves una idea. Y la segunda, ¿va a afectar? Yo casi siempre que hablo de estas cosas, siempre tarde o temprano acaba la pregunta en algo de computación cuántica. Y yo, como no tengo la bolita mágica, porque afortunadamente no me gano la vida haciendo pronósticos, no tengo ni la más remota idea. O sea, yo hoy por hoy no veo la plasmación de la computación cuántica en un ordenador portátil en mi casa. No lo veo, pero seguramente que estoy seguro. O sea, No va a pasar. yo creo que eso no va a pasar, pero Por el coste, ¿no? No va a haber. no, y por los materiales y por el funcionamiento. O sea, es que eso sí. Si os parece, yo creo que este tipo de debate es muy oportuno para la mesa redonda que vamos a tener después. A mí sí me gustaría hacer un matiz, hacer un tape out, que es lo que tú has preguntado, es decir, desde que yo le tengo el diseño a una compañía hasta que acabo con la obra montada ya, bueno, con mi chip montado en mi iPhone, ¿no? Tú tienes que pagar una serie de costes que pagas tú como compañía y los que TSMC no incurren, como son, por ejemplo, las máscaras que hacen falta para hacer tu diseño, hacen falta del orden de que 300 máscaras más o menos, ¿no? Aproximadamente, eso es. Cada una de esas igual le cuesta 1 millón por máscara, aproximadamente 30 millones de máscaras. O sea que luego tienes que hacer muchas obras para amortizar la inversión de costes que TSMC no paga por ti, ¿no? Entonces también te equivocas en el diseño y hay un fallo en la máscara, pues eso lo tienes que volver a pagar, ¿no? Entonces, hacer un tape out en estos nodos que viene a costar del orden de que 100 millones, ¿no? Aprox. Vale, entonces luego es que hacer muchas obras y venderlas para recuperar esa inversión, ¿no? Y cada vez que quieres cambiar un diseño, máscara nueva, de las 300 igual, tienes que rediseñar, yo que sé, 20 o 30 o 30 millones que tienes que volver a poner. Pues, el sobrecoste no es solamente lo que cuesta el chip al final, sino que el TSMC te alquila esa producción, por así decirlo, pero hay una parte que tienes que seguir pagando. ¿Vale? Tiene un margen antes de la leche. Seguimos luego si no te importa, porque vamos con un poco de retraso, ¿vale? Entonces, una pausa de retraso.